Cuando me casé con Amadeo del Monte, no imaginé que cambiar de vida sería tan literal. Dejé todo atrás. Mi trabajo de enfermera, mi pequeño departamento en la ciudad y hasta mi apellido. Amadeo me dijo que vivía con su familia en el campo, en una casa grande a las afueras de San Juan Grande. Me prometió tranquilidad, paz, y por un tiempo eso fue lo que tuve. La casa era humilde, pero grande y acogedora, rodeada de nopaleras, con una cerca que delimitaba su territorio, rematado por un portón de hierro que rechinaba como si protestara al abrirse. Al llegar, me recibió doña Hermida, su madre, una mujer seca pero amable, de mirada firme y un crucifijo enorme en el pecho. «Aquí todos somos hijos de Dios, mi hija», me dijo al abrazarme. Yo no era muy devota, pero ella sí. La casa entera estaba llena de santos, vírgenes, cuadros del Sagrado Corazón. Incluso había un Cristo empotrado en el techo de la cocina. Me parecía exagerado, pero entendí que era su forma de tener algo de control. Amadeo tenía 3 hermanos: Igor, Gorka y Karim. A diferencia de él, eran callados, extraños. Tenía la piel llena de cicatrices, que asumí que era por el trabajo del campo, los ojos hundidos y la costumbre de no responder nunca más de 2 palabras. Durante los primeros días, la rutina fue tranquila. Desayunábamos pan con café, almorzábamos frijoles y arroz, y por las noches, doña Hermida nos sentaba a todos a cenar. Pero, ¿saben? Me di cuenta de algo raro. Los hermanos no comían, jugaban con la comida. A veces cortaban la carne con cuidado, la masticaban sin tragar. Yo pensaba que eran maniáticos o estaban enfermos. Solo mi marido, mi suegra y yo comíamos de verdad. Doña Hermida siempre rezaba antes de cada comida y rezaba con fervor. Gracias por permitirnos otro día, Señor, y perdona a todos los pecadores, incluyendo a mis pinches hijos. Y yo veía como los 3, con la cabeza baja, la escuchaban en silencio, apretando la mandíbula, como si la fe de su madre les dolieran los huesos. Aún así, la respetaban, no le hablaban feo, nunca alzaban la voz. Cuando ella los regañaba por algo, le agachaban la mirada como niños. Una vez, mientras lavaba ropa, noté que uno de los gallineros estaba vacío. Sangre seca en la tierra, ni un cuerpo, ni una pluma. Pensé en coyotes o incluso en el chupacabras, pero no había huellas, solo tierra revuelta. Una noche, cuando ya era imposible dormir, me levanté a beber agua y pasé por el corredor que lleva al granero. Escuché risas apagadas. Me asomé y vi a los hermanos platicando entre ellos, con sonrisas extrañas. Esta situación no sería inusual si no los hubiera visto colgando del techo, como si fueran murciélagos. No me atreví a encender la lámpara. Supe que no debía estar ahí y volví a mi cuarto sin decir nada. Y de esta manera, poco a poco empecé a temerles. No a Amadeo ni a doña Hermida. Ellos eran mi familia. Pero los hermanos, algo no estaba bien. La gota que derramó el vaso fue cuando un día Jonás, un drogadicto del pueblo que solo se dedicaba a ver a quién chinga para su droga, asaltó a doña Hermida cuando iba al mercado. Ella minimizó el asalto. No quería que sus hijos tuvieran problemas. Pero esa misma noche, yo no podía dormir. Me levanté y salí sin que ellos lo supieran. Salí a buscar aire y los encontré.
Allí estaban los 3 hermanos, rodeando a Jonás. Mientras él convulsionaba, ellos le chupaban la sangre, uno de los pies, otro del cuello, y uno más le mordía la cabeza. No había duda. Eso explicaba todo lo extraño que había visto y sentido. No podía creerlo. El terror me paralizó, pero supe que jamás podría contarle a nadie. Al día siguiente no pude aguantar más. Hice mis cosas y quise huir cuando Amadeo se había ido a trabajar y los hermanos dormían. Sin embargo, doña Hermida me detuvo. No lo hizo con violencia. Lo hizo con ternura mientras me decía: «No te vayas. Amadeo te ama». En un principio me resistí a contarle por miedo, pero debido a su insistencia, le confesé todo lo que había visto de sus hijos por la noche. No tenía dudas. Sabía que mi esposo y su madre no eran como ellos, pues caí en cuenta que Amadeo y doña Hermida convivían conmigo tanto de día como de noche. En cambio, a los hermanos nunca los había visto de día. Pinches cabrones, por eso no quería decirles lo de Jonás. Cuando los vea, conocerán el sabor de mi cinto, dijo doña Hermida molesta. Luego se volteó hacia mí y me invitó a sentarme en un mueble. «Ahora mismo sabrás todo», remató. Mi esposo, que en paz descanse, en un día que había salido de cacería, los encontró caminando solos por el cerro, cuando ninguno superaba los 5 años. Para ese entonces yo ya tenía Amadeo. Mi esposo los trajo de la noche, y desde entonces los criamos como si fueran nuestros. Pero al paso de los días, descubrimos algo aterrador. No tomaban leche, ni comían frijoles, ni arroz, ni pan, ni nada de lo que les cocinaba. Durante semanas pensé que estaban enfermos, pues tampoco toleraban la luz del sol. Hasta que una noche me despertó el chillido seco de algo muriendo. Salí al patio y ahí estaban, los 3, agachados sobre una rata gorda que aún se movía. No la mordían como un gato, la absorbían, le abrían la panza con los dedos y se pasaban los pedazos entre ellos, lamiéndose los labios. Después supe que también desaparecían los gatos. Encontré una vez la cabeza de uno de ellos en el fondo del pozo, los ojos abiertos, como si hubiera visto algo tan aterrador que no cabía en este mundo. Mi marido no gritó, no corrió, los sentó en la mesa y les habló. Les explicó que se podía y que no. Les prohibimos entrar a nuestra recámara. Les hicimos repetir oraciones antes de dormir. Los bautizamos 3 veces, pero nunca nos atacaron. Jamás. A mí y a Amadeo nos miraban distinto, como si no fuéramos carne, como si, para ellos, fuéramos algo sagrado. Y es por eso por lo que te pido que no nos abandones. Somos una familia diferente, pero danos la oportunidad de ser felices. Vaya, después de lo que me contó doña Hermida, tenía más miedo que nunca. Pero ¿con qué valor podría huir de allí, ahora que la familia entera sabía que conocía su secreto? Entonces fue que le dije a mi suegra que aceptaba quedarme, que no me iría y que intentaría ser feliz con ellos. Aunque mentí, solamente quería ganar tiempo para planear mi huida. En el pueblo había un hombre de dinero, un bravucón, presumido y bastante prepotente. Le decían el gordo Marshall. Un gringo que llegó hace unos años a comprar todo billetes. Y eran esos mismos billetes que lo hacían creerse inalcanzable. Y aunque todo el pueblo le lamía las botas, en la familia del monte no fue así.
y tanto mi esposo como sus hermanos le tenían unas tremendas ganas de darle una paliza. Pero ellos no se metían en problemas sin motivos. La situación se volvió tensa cuando uno de los hijos del gordo Marshall, un gringo que vivía del otro lado del río, se me acercó en la feria del pueblo. Era uno de esos güeros creídos, con camiseta sin mangas y la boca llena de acento. Me ofreció un refresco, intentó besarme a la fuerza, lo empujé, lo amenacé y me fui sin mirar atrás. Pensé que ahí se había acabado todo. Pero esa misma noche se presentó en la puerta de la casa, borracho, gritando mi nombre como si le perteneciera. Amadeo salió con el machete en la mano, pero no hizo falta. Los muchachos, los tres, ya estaban afuera, de pie en la oscuridad, descalzos, con los ojos bien abiertos. No dijeron nada, solo se le acercaron. El gringo se fue echando pestes, tambaleándose por el camino, sin mirar atrás tampoco. Esa noche no hubo cena. Amadeo me pidió que no hiciera ruido, que no prendiera ni una vela, que si escuchaba pasos, chillidos o el rechinar de la tierra, no mirara por la ventana. No me explicó nada más, solo repitió que al amanecer me sacaría de ahí, que me tenía que llevar a otro pueblo, donde me escondería unos días. No dijo de quién ni para qué, pero cuando vi que doña Hermida sacaba una caja de madera del desván, una que tenía cadenas y símbolos tallados con cuchillo, supe que no había vuelta atrás. Algo venía, algo de lo que no se hablaba con palabras. Yo estaba desesperada y necesitaba respuestas. No podía simplemente irme, esconderme o rezar para que todo pasara. Para protegerme de verdad, necesitaba saber contra qué me estaba enfrentando. Ya no bastaba con las advertencias vagas, con los gestos de silencio, ni con las miradas cómplices que todos intercambiaban cuando creían que yo no los veía. Tenía que entender lo que ocurría, con nombre y con historia, aunque fuera tarde. Fue en ese instante que le pedí a Amadeo, por el amor que me tenía, que me dijera la verdad. No un fragmento, no una versión rebajada. Quería saberlo todo. Lo miré directo, sin llorar. Le dije que no podía seguir adivinando, que, si de verdad me amaba, me tenía que hablar. Él bajó la mirada por un segundo, como dudando, y luego la levantó con furia en los ojos. No contra mí, eso lo supe de inmediato. Era furia contra lo que se aproximaba, contra lo que sabía que no iba a poder evitar. Y allí fue cuando supe lo que estaba pasando. Lo que parecía un simple conflicto por orgullo, por territorio o por rencores viejos, se convirtió de pronto en algo mucho más grande. Una guerra vieja, una deuda de sangre entre las dos familias. Porque los hijos del gordo no eran simples bravucones, no eran solo malvivientes de rancho, ni muchachos problemáticos. Eran Marshall, y ese apellido, según me explicó Amadeo, era casi una maldición por sí misma. Los Marshall eran parte de un antiguo clan de vampiros del norte, expulsados hacía décadas por los suyos, no por traición ni por debilidad, sino por exceso. Porque incluso entre monstruos hay reglas, y los Marshall la rompían todas. Mientras que los del monte seguían las normas que doña Hermida les había impuesto desde hace generaciones: discreción, disciplina, jerarquía y un tipo de código que les prohibía alimentarse de inocentes o exponerse frente a la comunidad. Los Marshall hacían todo lo contrario.
Se alimentaban sin reserva. Dejaban los cuerpos abiertos, desangrados, colgando de árboles o tirados en caminos vecinales. Pactaban con narcos, traficantes y cualquier persona dispuesta a servirles a cambio de poder o protección. Su presencia en el norte había sido un desastre. Incluso otras familias de vampiros los habían combatido y arrinconado, hasta que, finalmente, fueron desterrados. Nadie volvió a hablar de ellos por años. Se asumía que estaban errantes, sin territorio fijo. Pero ahora, según Amadeo, habían regresado. No al norte, sino acá, a nuestro lado del río. Esa noche, después del enfrentamiento en la feria, los hermanos del monte no se fueron a dormir. Salieron al monte, pero no a cazar animales. La discusión, los abusos de los Marshall, al saberse próximos a enfrentar a unos rivales poderosos, todo eso había despertado algo en ellos, un llamado antiguo, uno que no se podía ignorar. Tal vez llevaban años reprimiéndolo, cumpliendo con las reglas de su madre, conteniéndose. Pero esa noche fue distinta. No era solo orgullo herido, era algo más profundo, instintivo, y había que responder. No tardaron en enterarse de que los Marshall no solo habían venido a provocar, sino que ya habían cruzado el río de vuelta esa misma noche, y no solos, habían traído refuerzos, otros como ellos, más crueles, más hambrientos. Lo que habían iniciado con insultos y empujones iba a terminar en una matanza si nadie lo detenía. Amadeo me explicó que cuando los Marshall actúan, lo hacen como plaga. Llegan, consumen todo lo que pueden, y si no se les frena, lo siguiente es el fuego y la desaparición total. Casas, pueblos, nombres, todo borrado. Eso ya lo habían hecho antes. Frente a eso, la familia del monte se vio obligada a romper el silencio. Ya no había espacio para protocolos ni mandatos. Las reglas de doña Hermida, aunque sabias, eran demasiado lentas para el tipo de amenaza que se avecinaba. Había que responder con fuerza, con todo lo que tenían, incluso si eso implicaba exponerse, incluso si eso significaba arriesgarse a ser visto por los humanos. Pues lo que estaba en juego no era solo el territorio ni el prestigio, sino su propia existencia. Y aunque Amadeo no lo dijo en voz alta, lo vi en sus ojos. Sabían que no todos iban a sobrevivir. Para ese instante los hermanos no estaban, ni Gorka, ni Igor, ni Karin. Según Amadeo, se habían adelantado, cazaban al otro lado del río, eso dijo. Pero cuando lo vi afilar el machete sin voltearme a ver, entendí que cazaban, pero no animales. Doña Hermida me pidió que le ayudara a preparar las ofrendas. Era algo que nunca había visto. Usó un jarrón con tierra de cementerio, una vela negra, un trozo de lengua de vaca y un muñeco de trapo con espinas clavadas en el pecho. Lo puso todo en el centro del patio, frente al árbol seco que jamás daba sombra. Luego se quedó ahí, rezando sin voz, mientras el cielo se iba pintando de tinta. Nadie durmió. Yo me senté en un rincón, con la maleta lista, las botas puestas, sin atreverme a hablar. Amadeo iba de un cuarto a otro, revisando ventanas, tocando con los nudillos las paredes, como si escuchara algo por dentro. Doña Hermida solo murmuraba, a veces en español, a veces en otro idioma que nunca había oído. La luna se levantó pasada la medianoche. Estaba gorda, llena
y más baja de lo normal. Y ahí empezó. Primero fueron los perros. 1 ladró, luego 2, y luego todo el monte se llenó de un coro de aullidos, tan largo que parecía que se iban a morir de tanto gritar. Los caballos pateaban las paredes del corral. Los gallos cantaban fuera de hora. Y después el silencio, de un momento a otro. Fue entonces que lo escuchamos. Pasos. No eran muchos. 6. Lo supimos por cómo crujía la grava. Avanzaban sin apuro, pero pesados, como si cargaran algo con ellos. Desde la ventana del cuarto pude verlos apenas. Venían por el camino viejo, sin linterna, sin antorchas, sin nada. Cruzaron el portón sin empujarlo. No lo abrieron, solo pasaron como si no existiera. Quizá lo habían brincado sin que yo me fijara. Prefería pensar eso. 1. Era enorme. Se movía como toro viejo, con los hombros redondos y la cabeza baja. El gordo Marshall. Tenía la ropa rota y sucia, como si hubiera estado cavando. A su lado iban 4 figuras iguales, delgadas, largas, con la misma cara estirada. Parecían salidos de un mismo molde. Sus hijos. El sexto era el que no se podía ver bien. Iba flotando apenas por encima del suelo. Era un niño, o tenía forma de uno. Tenía un sombrero de paja y una camisa blanca que no se manchaba. Y a medida que se acercaba, los perros empezaron a gemir. Doña Hermida salió al patio sola, descalza, con la caja de madera en una mano y un crucifijo torcido en la otra. «Aquí no tienes poder», gritó. «Aquí no hay trato para ustedes». El gordo alzó la cara. Tenía los ojos tapados con trapos, como vendajes quemados. Y aún así, sabía exactamente dónde estaba cada cosa. Abrió la boca y dijo algo. Era una palabra larga, como un canto ronco, que no se podía traducir. Sentí cómo me sangraban los oídos. El aire se volvió más frío. Las gallinas se desvanecieron. Los vidrios de las ventanas empezaron a vibrar. Y entonces cayeron los 3 hermanos de Amadeo, como meteoros. Cayeron desde el techo del granero, o quizá desde algún lugar aún más alto. Descendieron con una violencia que partía el aire. Gorka fue el primero en recibirlos. Su machete cruzó el aire con un silbido brutal y cortó el brazo de uno de los hijos del gordo. La sangre que brotó no era roja, sino una masa viscosa, verde oscura, que goteaba lenta y pegajosa. Su hedor era insoportable, un aroma ácido y podrido que me revolvió las entrañas y me hizo vomitar sin poder contenerlo. Igor no perdió tiempo. Apuntó directo hacia el niño flotante, esa criatura que parecía suspendida en el aire, como un espectro cruel y burlón. Lanzó una red hecha de clavos y sal, y cuando la red atrapó al niño, éste chilló. No fue un grito humano, fue un alarido largo y agudo, un chillido que parecía quebrar los vidrios y hacer vibrar los huesos. Y el sonido me hizo derramar gotas de sangre por mis oídos. Karim se lanzó con furia contra el gordo, y fue justo en ese momento cuando todo se rompió. La pelea se transformó en una guerra despiadada, un caos de sangre y dientes que duró poco, pero pareció eterno. Uno de los hijos del gordo sacó de entre sus ropas una estaca tallada en hueso, áspera y maldita. La clavó con precisión terrible en el cuello de la Gorka. El hermano ni siquiera gritó. Su caída fue silenciosa y fría. Sus ojos se quedaron abiertos, fijos en la oscuridad, mientras su cuerpo caía pesado sobre la tierra. No había esperanza,
solo muerte instantánea. Igor reaccionó rápido y arrojó una botella con un líquido inflamable contra uno de ellos, y el fuego estalló. Pero no era un fuego común. Las llamas eran azuladas, dejando tras de sí un olor a azufre quemado y carne chamuscada. La piel del vampiro comenzó a quemarse y a desprenderse en capas negras, pero su sonrisa macabra no desapareció, aun cuando se estaba muriendo. Doña Hermida abrió una caja con manos temblorosas y lanzó al fuego una lengua de vaca seca y cuarteada. Mientras el humo se elevaba, comenzó a decir 7 nombres con voz grave y firme. 7 nombres diferentes, y uno de ellos era el mío. Cuando lo pronunciaron, sentí que algo tiraba violentamente desde dentro de mi pecho, como si una garra invisible arañara mi alma. «¡Regrésense!», gritó ella. «Esta tierra no los llama». El gordo comenzó a temblar, no de miedo, sino de un calor maligno que parecía arder en sus entrañas. Su cuerpo creció grotescamente, los músculos se hincharon y su rostro se deformó hasta que la piel de sus pómulos se desgarró, dejando a la vista músculos que se movían como si tuvieran voluntad propia. Su sonrisa se ensanchó, una mueca monstruosa que prometía horror. Agarró a Karim por los pies con una fuerza inhumana y lo estampó contra un árbol seco. El sonido fue como el de un tronco quebrándose, pero eran sus huesos que se habían roto, lo que lo dejó vivo, pero inmóvil. Entonces apareció Amadeo, con una lanza vieja y ennegrecida por el tiempo. No sé de dónde lo sacó, pero la sujetaba con decisión. Apuntó directo al corazón del gordo. Sin embargo, justo antes de que pudiera clavarla, el niño flotante atravesó el aire con una rapidez imposible, recibiendo la lancha contra su pecho. Esa fue su sentencia de muerte. Se había sacrificado por el líder del clan y en cuestión de segundos se hizo cenizas. De repente, el primer canto de los gallos resonó en la distancia. El cielo comenzó a clarear con la promesa de un nuevo día. El gordo se detuvo. Los hijos empezaron a mirar hacia el monte con ojos desconcertados. Uno de ellos, que vestía con un sombrero y gabardina, miró hacia nosotros y nos mostró los colmillos al tiempo que realizaba un grito de espanto. Pero con un espejo logré desviar un rayo de luz hacia la cara, y al sentirse herido, realizó un grito de agonía, un aullido desgarrador. Y entonces huyeron, desaparecieron. No sé cómo, no corrieron ni volaron, simplemente dejaron de estar. La tierra pareció abrirse ligeramente, como si tragara algo, y luego quedara un silencio absoluto. El patio quedó cubierto de sangre, espesa y oscura. 2 de ellos yacían muertos, 2 hijos del gordo Marshall. Pero lo que nos causó dolor fue la muerte de Gorka, el más chico de los hermanos. Doña Hermida tenía la boca manchada de sangre, pero no por heridas. Se la había mordido entera mientras rezaba sin cesar. Amadeo me miró, con la camisa rota y la lanza aún en la mano, fatigado, pero firme. «No vinieron por ti», me dijo, «pero te vieron». Yo no podía hablar ni moverme. «Te tienes que ir antes de la próxima luna», dijo doña Hermida. «Esta vez vinieron por rabia. La próxima vez vendrán por hambre». El hedor a podrido impregnaba el callejón detrás del cabaret, la Flor Negra. Marion, inmóvil entre las sombras, observaba cómo Ethan, el gordo Marshall, salía del local, tambaleándose entre borracho y furioso.
El hombre escupió al suelo antes de arrastrar a una esclava adolescente hacia los establos. Marion lo siguió. Dentro, Ethan ya había dejado inconsciente a la muchacha de un golpe. ¿Qué miras, perra?, le escupió a Marion al notar su presencia. Ella sonrió, mostrando demasiados dientes. Te ofrezco algo mejor que esa carne pobre. Ethan la embistió contra la pared de ladrillos con un golpe seco que hizo crujir los huesos. Así te gusta, perra francesa. Escupió mientras le desgarraba el vestido con manos mugrosas, dejando al descubierto su piel pálida y fría. Sus uñas negras la arañaron los senos, buscando en vano hacerla sangrar. Marion se rió, un sonido afilado como vidrios rotos. ¿Eso es todo lo que tienes, cerdo?, provocó, clavándole las uñas hasta la nuca, hasta hacer brotar sangre oscura. Ethan gruñó y le hundió los dientes en los pechos, arrancándole un pedazo de carne que escupió al instante. «Sabe a mierda podrida», rugió, frotándose la boca con el dorso de la mano. Antes de que pudiera reaccionar, Marion le hundió los dedos en los ojos, sacándole los globos oculares con un sonido húmedo y repugnante. Ethan aulló como un animal herido, pero ella le tapó la boca con su propia mano cercenada. «Chúpala bien, gordo. Será lo último humano que pruebes». Lo arrastró al establo cercano, donde lo ató boca arriba sobre una mesa de madera manchada de sangre seca. Durante 3 días interminables, Marion lo torturó con una paciencia diabólica. Le hizo beber orina de caballo mezclada con pólvora hasta que le salía por la nariz. Le inyectó mercurio en las venas hasta que empezó a escupir trozos de sus propias encías. Le arrancó las uñas una por una, solo para clavárselas en la lengua. ¿Por qué?, balbuceó Ethan entre arcadas de sangre negra. Marion se inclinó sobre él, sus labios manchados de sangre de días. Porque los humanos como tú merecen sufrir antes de convertirse en monstruos, susurró antes de hundirle los colmillos en la yugular. La transformación fue una agonía que duró 5 noches interminables. Ethan retorciéndose, mientras su piel se desprendía en jirones, mientras sus huesos se quebraban y reformaban al azar, mientras vomitaba sus propios intestinos, solo para ver cómo su cuerpo los absorbía con un hambre caníbal. Cuando por fin se alzó, deforme y goteando pus negra, Marion estaba allí, limpiándose las manos con su camisa rasgada. «Feliz y no muerte, cerdo», escupió antes de desaparecer en la noche. «Ahora ve y comparte tu regalo con esa pútrida familia tuya». La mansión Marshall. Una semana después. Esmeralda Marshall despertó sobresaltada. Desde la desaparición de su esposo, hace una semana no había podido conciliar el sueño, pero ese día lo había logrado. Sin embargo, algo frío y pesado la inmovilizaba. «Ethan, sigues vivo. ¿Qué te pasa?», susurró al ver los ojos amarillentos de su esposo brillando en la oscuridad. Él le mostró los dientes afilados. «Necesito que seas fuerte». Antes de que pudiera gritar, Ethan le rompió el brazo de un mordisco. Esmeralda huyó mientras la infección vampírica se propagaba en sus venas. Su transformación fue peor. Ethan la mantuvo consciente durante todo el proceso, obligándola a beber sangre de los esclavos. Y es que Ethan perfeccionó su método de conversión con cada hijo, adaptándose a sus debilidades. Luther, el mayor, fue el primero. El muchacho alto y flaco forcejeó cuando su padre lo arrastró al sótano. «Viejo bastardo, suéltame», gritó. Su pelo rubio grasiento pegado a la frente sudorosa. Ethan
Lo sumergió en agua bendita hasta que dejó de moverse. Luego le abrió las venas con sus dientes para darle su sangre maldita. Con Ezra, el del sombrero, fue más útil. «Mírame bien, hijo», le ordenó Ethan mientras le mostraba su propia transformación. Ezra observó en silencio, sus ojos grises calculando cada movimiento, hasta que el dolor lo hizo gritar. Su sombrero de paja cayó al suelo, manchándose de la sangre que le brotaba de las encías. Los gemelos Dorian y Darian recibieron tratos opuestos. A Dorian lo convirtió mientras dormía, ahogando sus lágrimas con un trapo. Darian, en cambio, luchó y mordió hasta que Ethan le rompió ambos brazos. Caín fue el más difícil. El muchacho bajo y quemado atacó con su cuchillo de carnicero, abriendo un surco sangriento en el brazo de Ethan. «Buen intento», rugió el padre, antes de arrancarle un ojo con los dedos. Caín solo rió, un sonido gutural, mientras su boca se llenaba de nuevos colmillos. Para Abel, Ethan usó cadenas plateadas. El niño no luchó, solo emitió un sonido que hizo sangrar los oídos de su padre. «Cállate, mocoso», gruñó Ethan, mientras le clavaba los dientes en el cuello. Seth ni siquiera pudo gritar cuando Ethan lo desangró sobre el cuerpo de un esclavo muerto. Sus ojos negros brillaron con odio puro antes de apagarse para siempre. El olor a muerte alertó a los vecinos. Cuando llegaron, encontraron a los esclavos colgados boca abajo del gran roble del jardín, desangrados. No eran simples cadáveres. Les habían arrancado las uñas, sacado los ojos y abierto el vientre en canal para que las vísceras colgaran. Algunos todavía se movían débilmente, sus gargantas produciendo sonidos guturales a pesar de tener las cuerdas vocales arrancadas. Dentro, los niños Marshall gemían retorciéndose en sus camas. Luther, el mayor, mordía los barrotes de hierro de su cama, astillándose los nuevos colmillos mientras gruñía obscenidades. Ezra se mecía en un rincón, un sombrero de paja empapado en sangre, murmurando planes de venganza entre dientes. Los gemelos, Dorian y Darian, yacían abrazados, uno llorando sangre, mientras el otro reía histéricamente. Caín se había encerrado en el armario, donde se escuchaba el sonido húmedo de carne siendo desgarrada y masticada. Ethan los observaba desde el porche principal, lamiéndose los dientes manchados de sangre y excremento. «Por fin», murmuró, mientras el sol quemaba su piel sin cicatrizar, dejando al descubierto músculos palpitantes. «Somos una familia de verdad». Con un gesto, hizo señas a Abel, el niño que levitaba al ras del piso sin tocarlo, que trajo la cabeza del capataz y se la ofreció como un macabro regalo. Ethan la tomó, riendo, cuando la carne le quemó la lengua. En la ciudad, Marion contemplaba la mansión Marshall desde la distancia, saboreando el caos como un vino añejo. Su venganza estaba completa. Ahora solo quedaba esperar que su creación se destruyera a sí misma. Mientras los gritos de los moribundos seguían flotando sobre la plantación como una niebla pestilente. El último resplandor del sol había desaparecido cuando los primeros gritos retumbaron en la plantación Monroe. Los esclavos corrían hacia los barracones, pero los Marshall ya se movían entre las sombras. Luther emergió detrás de un carruaje,
su pelo rubio grasiento pegado a la sien, mientras derribaba a un hombre de un mordisco en la yugular. La sangre manchó su camiseta mugrienta. «Esconderse es inútil», anunció Ezra desde el techo del granero, su sombrero de paja proyectando una sombra grotesca sobre la tierra. Su voz sonaba como uñas en pizarra. «Solo prolonga el juego». Los gemelos Dorian y Darian operaban cerca del pozo. Dorian, con lágrimas rojas recorriendo sus mejillas, inmovilizaba a las víctimas, mientras Darian les practicaba incisiones precisas en el abdomen. «Mira cómo brillan las tripas bajo la luna», susurraba Darian, obligando a su hermano a observar. En el establo, Caín había reunido a 3 jóvenes esclavos. Su risa gutural resonaba entre las paredes de madera mientras seleccionaba recuerdos para su colección. «Este dedo me gusta», anunció, antes de arrancárselo de un mordisco a un chico que gritaba. Ethan supervisaba la carnicería desde el porche de la casa Morreu, su silueta monstruosa recortada contra la luz de las antorchas. «No dejen testigos», ordenó, escupiendo un trozo de cartílago. Pero el hambre de la familia Marshall no dependía de la cantidad de sangre que pudieran beber. Su hambre solo era saciada al tomar vidas inocentes. Y eso los llevó a buscar nuevas emociones, cazando a los de su mismo linaje. Su incursión contra otros vampiros comenzó cerca de la medianoche. La primera fue una anciana que vivía bajo el cementerio protestante. Loder la arrastró hacia una lápida. «Somos hermanos de sangre», jadeó la vampira. Ezra le clavó una estaca de fresno en el pecho. «Hermanos no se roban la comida», corrigió mientras ella se desintegraba. Pero su verdadero desafío llegó después. En los pantanos al sur de la plantación vivía Bastien, un vampiro criollo de más de 100 años. No era un anciano decrépito, sino un cazador experimentado que había sobrevivido purgas y revueltas de esclavos. Los Marshall lo encontraron en su choza, colgando boca abajo del techo como un murciélago, sus ojos abriéndose lentamente cuando la puerta se reventó. «¿Quién?», comenzó Bastien, pero Loder ya lo había derribado de un golpe. El vampiro anciano reaccionó rápido. Sus manos, fuertes como garras de oso, se cerraron alrededor del cuello de Loder y lo estamparon contra la pared. La madera crujió bajo el impacto. «Mocosos malditos», rugió Bastien, mostrando colmillos que brillaban bajo la luz de la luna. Fue entonces cuando los demás entraron. Ezra saltó sobre su espalda, hundiéndole los dedos en los ojos. Bastien aulló y lo arrojó contra Caín, que acababa de entrar. Los gemelos Dorian y Darian se abalanzaron como perros rabiosos, mordiendo sus tobillos y desgarrando los tendones. Bastien logró arrancar a Darian de un manotazo, enviándolo a estrellarse contra el fogón apagado. Pero Ethan apareció en la puerta, su masa enorme bloqueando la salida. «Acábenlo rápido», ordenó. Fue una masacre metódica. Loder y Ezra lo sujetaron por los brazos, mientras Caín le abría el vientre con un cuchillo, sacando intestinos que todavía se retorcían. Abel, silencioso como siempre, se encargó de las piernas, clavándole agujas con agua bendita en los muslos para paralizarlo. «Malditos bastardos», dijo Bastien,
escupiendo sangre negra. Radames los va. Ethan le arrancó la cabeza de un tirón antes de que terminara la frase. La familia se repartió el cuerpo como buitres. Lothar bebió directamente del cuello a un palpitante. Ezra se llevó un ojo como trofeo, guardándolo en el bolsillo de su gabardina. Caín se quedó con el corazón, mordisqueándolo como si fuera una manzana podrida. Y los gemelos, los más pequeños, lamieron la sangre del suelo. Solo Seth, el hijo de la boca cocida, se negó a participar. Observó desde un rincón, sus ojos negros brillando con algo que podría haber sido asco o envidia. Al amanecer, cuando regresaron a la mansión, dejaron el cadáver mutilado de Bastien colgado de un árbol en el camino principal. Un mensaje claro para cualquier otro vampiro que pensara desafiarlos. Pero su error fatal ocurrió en el límite entre las propiedades. Los gemelos detectaron un movimiento felino cerca de los cañaverales. Mefisto, el gato familiar de Radames, los observaba desde la copa de un olmo muerto, sus ojos dorados brillando con inteligencia sobrenatural. «Es solo un animal», tartamudeó Dorian, retrocediendo. Darian escupió bilis negra. «Es cazar o ser cazado». El felino intentó huir, pero Darian saltó con agilidad sobrenatural, atrapándolo por la cola. Lo estrelló contra el tronco hasta que los huesos crujieron. Y Dorian, en un arrebato de histeria, se unió al ataque, mordiendo una pata trasera mientras el animal aullaba. Pero no percibieron la presencia que se materializó detrás de ellos hasta que fue demasiado tarde. Radames surgió de la oscuridad como una pesadilla hecha carne. Su traje de seda negra impecable, sus ojos, fríos como el mármol de tumba, examinaron los restos de Mefisto antes de posarse en los gemelos. «Has firmado vuestra sentencia», declaró con una calma más aterradora que cualquier grito. «Y será en sangre antigua». Pero bueno, al día siguiente, cuando recién el sol se ocultó, Radames llegó a la hacienda de los Marshall. No lo hizo con estruendo, sino como el susurro de una hoja afilada deslizándose entre las sombras. Su traje negro, impecable, no hacía ruido al rozar la tierra seca del camino. Ethan se encontraba sobre la baranda de su casa, esperando con ansias para salir a cazar, cuando miró con desdén al extraño que avanzaba por el camino. «¿Y tú, quién diablos eres?», dijo, mostrando sus dientes amarillentos. Radames no apresuró su paso. «Un juez de consecuencias», respondió. Detrás de Ethan, Lothar se rió mientras limpiaba la sangre de su camiseta. «¿Oíste, padre? El señorito habla bonito». El vampiro ignoró la provocación. Sus ojos se posaron en los gemelos que se escondían tras Esmeralda. «Vengo por lo que me deben». Ethan escupió al suelo. «No te debo nada, viejo, ni siquiera te conozco». «Pero tus hijos conocieron a mi gato», dijo Radames, y el aire se volvió frío de repente. Darian retrocedió, tropezando con Dorian. Ethan frunció el ceño. «¿Estás molestando? ¿Viniste por un maldito gato?» Radames ajustó un guante. «Mira, Mefisto era de sangre más noble que la tuya. Ezra
siempre calculador, murmuró. Padre, ese hombre no me da buena espina. Debemos acabarlo cuanto antes. Ethan lo calló con un gesto. No me importa si criaba dragones. Nadie amenaza a los Marshall en mi tierra. Se inclinó hacia adelante, haciendo crujir la madera. Última oportunidad. ¿Vas a llorar o a pelear? Radamés sonrió por primera vez, mostrando colmillos que brillaban como diamantes tallados. Voy a enseñarte el significado del linaje. El silencio que siguió solo se rompió cuando Caín, desde atrás, lanzó su cuchillo. Radamés lo esquivó sin mirar. Pobre elección, dijo, y entonces el verdadero terror comenzó. Radamés caminó y no alteró su paso. Sus botas de cuero fino no levantaron polvo al detenerse frente a los escalones. Ethan Marshall, dijo, te ofrezco una oportunidad que no mereces. Lothar soltó una carcajada desde la puerta. ¿Oís eso, hermanos? El señorito europeo viene a dar órdenes. En un gesto casi imperceptible de la mano de Radamés, Lothar cayó de rodillas, tosiendo sangre negra que le quemaba la garganta. Mataste a uno de los míos, continuó Radamés, como si no hubiera interrupción. Destrozaste a Mefisto. Por eso, te daré un castigo en lugar de la muerte. Sus ojos, fríos como hielo de los glaciares, se clavaron en Ethan. Mata a tus hijos con tus propias manos. Empieza por los gemelos que mancharon sus dientes con sangre sagrada, y te perdonaré la vida. El silencio duró menos de un latido. Ethan se rió, un sonido burlesco. ¿Eso es todo lo que traes? ¿Sermones? Se ajustó el cinturón sobre su panza hinchada. Deberías estar rogando que te dejemos ir. Y saben, el ataque fue tan rápido que ni los vampiros Marshall lo vieron venir. Radamés apareció frente a Ethan sin haber cruzado la distancia. Su mano derecha, enguantada en cuero negro, se hundió en el pecho del gordo como si fuera mantequilla rancia. Ethan miró hacia abajo, incrédulo, mientras esos dedos largos se cerraban alrededor de su corazón. Insuficiente, murmuró Radamés, antes de sacar los dedos del pecho de Ethan de un tirón. El gordo cayó de rodillas, escupiendo coágulos. Detrás de él, sus hijos se abalanzaron como una jauría. Lothar fue el primero en caer, su cuerpo golpeando el suelo con un crujido de huesos rotos antes de tocar tierra. Ezra intentó usar su sombrero como arma, pero Radamés se lo regresó con un soplido, provocándole un corte en el rostro. Caín logró acercarse lo suficiente para clavar su cuchillo, pero la hoja se quebró contra la piel del vampiro. Patéticos, dijo Radamés, y con un movimiento de muñeca, los 5 hermanos volaron por los aires como muñecos de trapo. Fue entonces que vio a los gemelos escondiéndose tras Esmeralda. La mujer vampiro alzó las manos, sus ojos amarillos brillando con desesperación. Por favor, ellos solo son... El collar de perlas que Ethan le había regalado en vida se tensó en su cuello. Un tirón seco, y su cabeza rodó por los escalones mientras su cuerpo se desplomaba. Dorian gritó, Darian intentó correr. Radamés los atrapó por los cabellos. Este roble servirá, dijo, contemplando el árbol centenario donde los Marshall colgaban a sus víctimas. Los gemelos forcejeaban inútilmente, mientras Radamés afilaba 2 ramas rotas con sus uñas.
Dorian lloraba, suplicando, y Darian escupía maldiciones. El primer empalamiento tomó 3 minutos exactos. Radames contó cada segundo mientras Dorian se retorcía, ensartado desde la espalda hasta la boca. Darian duró menos. Su cuerpo seco, estallando en llamas azules, cuando los primeros rayos del sol lo tocaron. Ethan, con la carne chamuscada por los primeros rayos del sol, arrastró su cuerpo mutilado hacia el interior de la mansión. Los 5 hijos sobrevivientes, Loder, Ezra, Caín, Abel y Seth, retrocedían hacia la puerta principal, mientras su piel comenzaba a humear. «¡Adentro, malditos!», rugió Ethan, escupiendo trozos de pulmón carbonizado. Loder y Ezra cargaron con su padre, mientras Caín rompía la puerta de una patada. Abel flotaba justo sobre el umbral, evitando tocar los rayos del sol. Radames observó desde la sombra del roble centenario, donde los gemelos se convertían en ceniza. No necesitaba apresurarse. Sabía que la mansión sería su tumba eventualmente. El sótano apestaba a tierra húmeda y carne quemada. Ethan, con los músculos aún regenerándose de las heridas que Radames le había infligido, escupió un trozo de víscera negra al suelo. Sus hijos lo observaban desde las sombras. Loder, con la mandíbula dislocada. Ezra, acariciando el filo de su cuchillo. Y Caín, mordisqueando su propio dedo recién regenerado. «Nos vamos», rugió Ethan, antes de que ese maldito europeo decida terminar el trabajo. No hubo discusión. Esa misma noche, cuando el último rastro del sol desapareció, los Marshall abandonaron la mansión como ratas huyendo de un barco en llamas. No llevaban nada más que la ropa ensangrentada que tenían puesta y un par de bolsas llenas de joyas robadas a sus víctimas. Ethan escupió hacia atrás, hacia la silueta de la casa donde habían reinado como monstruos. «Volveré por ti, Radames», mintió, sabiendo que jamás se atrevería. Desde las alturas de un pino, Radames observaba cómo la silueta de los Marshall se perdían entre los árboles como cucarachas dispersándose bajo la luz de una lámpara. Ethan arrastraba su cuerpo medio chamuscado, seguido por sus hijos cojeando, jadeando, algunos escupiendo trozos de carne, un espectáculo patético. Radames sonrió, ajustándose los guantes de cuero. Los había dejado escapar. No por misericordia, sino porque la cacería era mejor cuando la presa creía tener esperanza. Él tenía siglos por delante, y qué mejor entretenimiento que perseguir a esos bastardos degenerados, pueblo por pueblo, década tras década, hasta que el miedo los pudriera por dentro. «Corred, ratas», murmuró, hundiendo sus uñas en la corteza del árbol. «Así la sangre sabrá más dulce cuando al fin los alcance». El viento llevó el olor a quemado de la mansión Marshall. Radames inhaló profundamente, saboreando el futuro. La eternidad era larga, y él sabría disfrutarla. San Juan Grande, 1820. El pueblo era polvoriento y pequeño, perfecto para esconderse. Los Marshall se hicieron pasar por hacendados sureños, arruinados por la guerra, usando el oro de sus crímenes para comprar silencio. Ethan, con un sombrero de copa que le ocultaba la cara llena de cicatrices, sobornó al alcalde con un reloj de bolsillo de oro. «Accidentes de casa», murmuró Ezra, cuando un par de campesinos desaparecieron en el bosque,
Nadie echará de menos a borrachos. Pero el gordo fue claro. Solo indios, criminales o cualquiera que no deje huella, ordenó, clavando sus uñas en la mesa de madera. Nada de banquetes, como en la Nueva Orleans. Los años pasaron. La familia se volvió más fuerte, más hábil. Luther desarrolló una velocidad sobrenatural. Ezra, la habilidad de manipular sombras. Caín, una resistencia al dolor que lo hacían reír mientras arrancaban miembros. Hasta Abel, el más callado, aprendió a estrangular sin tocar. Pero entonces llegaron los del monte. Otros vampiros, tan antiguos y fuertes como ellos, pero con un lado humano que no habían conocido antes en otros de su misma especie. Así que bueno, la batalla entre ambas familias era inminente. El primer enfrentamiento había ocurrido, dejando 3 víctimas mortales, 2 por parte de los Marshall y 1 por los del monte. La batalla final estaba por desatarse, pero eso se los contaré en la siguiente historia. El cuerpo de Gorka yacía en el patio, rodeado de charcos de sangre. Doña Hermida apareció con una sábana blanca y comenzó a envolverlo sin decir palabra. Llorando desconsoladamente movía las manos con práctica, como si hubiera hecho esto muchas veces antes. Amadeo y Karin cavaban la fosa bajo el árbol seco, mientras por las mejillas de ambos se deslizaban lágrimas de dolor por la pérdida de su amado hermano. Las palas golpeaban tierra dura mezclada con huesos viejos. Karin escupió un coágulo oscuro mientras trabajaba. Sus costillas rotas aún estaban en proceso regenerativo. Yo a lo lejos solamente observaba, aún atónita de lo que acababa de ocurrir. Aunque también me preguntaba por qué Gorka no se había hecho cenizas como los otros vampiros, hijos del gordo Marshall. Volverán, dijo la madre de los vampiros entre dientes, y vendrán por todos. Acto seguido, sacó del delantal un frasco con líquido turbio y lo derramó sobre el cadáver. El olor a quemado llenó el aire. Con esto aseguraremos a que no lo conviertan en un muerto viviente o lo revivieran con cualquier otro hechizo. Hay poderes tan oscuros que podrían regresar a la vida a mi Gorka, pero no como lo conocemos, dijo la señora, antes de echarse a llorar frente a la tumba de su hijo. Y bueno, terminamos de enterrar el cuerpo y entramos a la casa. Doña Hermida se dirigió al cuarto de los santos. Con un jadeo, arrastró un baúl de madera oscura que crujió al abrirse, revelando su contenido. Esto es lo que nos ha protegido todo este tiempo, murmuró doña Hermida al sacar un espejo de plata, cuyo marco mostraba profundas mordeduras, y las marcas dentales brillaban con un extraño fulgor al contacto con sus dedos. El padre Ramírez me lo entregó, después de que vimos lo que le hacía a un nocturno capturado en Saltillo. Cuando un vampiro se mira en él durante la luna llena, su propia imagen se vuelve contra él. Primero quema sus ojos, luego le derrite la piel como si fuera cera, pero solo funciona si logras que mire directamente al espejo, y solo mientras la luna brilla en todo su esplendor. Después del fondo del baúl, desenterró un machete antiguo, su hoja marcada con símbolos que parecían sangrar cuando la luz los tocaba. Este era de mi difunto Agustín, susurró, pasando un dedo calloso por las runas. Lo trajo de Veracruz. Se lo compró a un brujo que aseguraba haber matado a un vampiro con él. La hoja está bendita con su propia sangre mezclada con plata derretida. Corta tanto la carne
como el alma que la habita. Por último, con manos que apenas temblaban, extrajo un frasco de vidrio donde un líquido plateado se revolvía solo, golpeando las paredes como un animal enjaulado. Esto es diferente, admitió, apretando el frasco hasta que los nudillos se pusieron blancos. Lo saqué del corazón de un hombre que aseguraba que un demonio habitaba dentro de él. Es su veneno puro, su esencia. Quema desde adentro, pero cada gota que uses te costará años de vida. Este es el arma más letal que tenemos contra los Marshall. Aunque tenemos un problema. Ahora está desactivado y necesitamos sangre de alguno de ellos para activarla. A los 2 que matamos se hicieron cenizas, murmuró Igor. Hay que conseguir fresca. Amadeo, que había permanecido callado junto a la puerta, carraspeó. Tendremos que asesinar a alguno de esos malditos para que esta arma funcione, dijo, mirando hacia el patio donde el cuerpo de Gorka yacía envuelto en una sábana mortuoria. Doña Hermida cerró el baúl con un golpe seco que hizo temblar los santos en las paredes. No olviden, advirtió, mientras nos miraba cada uno con ojos oscuros como pozos. Cada protección tiene su precio y algunas deudas se cobran con el alma. Amadeo asintió. Su camisa estaba pegada al cuerpo por el sudor y Karin mostró los dientes afilados. Iré por el que mató a Gorka, gruñó, pero no prometo traerlo completo. Yo te acompaño, dijo Igor. Amadeo tomó el machete del baúl y dijo con una mirada seria: vayan y traigan la sangre de ese maldito, mientras yo protegeré la casa. Doña Hermida se persignó y Amadeo apretó el machete hasta que los nudillos palidecieron. La luna estaba alta cuando Igor y Karim se prepararon para salir. Observé desde la puerta cómo se armaban con cadenas de plata santiguada y cuchillos benditos. Doña Hermida les había untado las manos con una pasta hecha de ajo y sal gruesa que olía tan fuerte que me hacía arder los ojos, pero extrañamente a ellos no les causaba nada y eso me confundía. Sabemos dónde está. Tiene una enfermiza obsesión con las jóvenes y las lleva a un lugar oscuro para no ser descubierto, dijo Karim, ajustándose un cinturón de cuero lleno de armas. Caín siempre vuelve al mismo lugar. No pregunté cómo lo sabían. Después de lo que había visto esa noche, ya nada me sorprendía. Y Amadeo se acercó a mí y me apretó el hombro. Quédate aquí, ordenó. No importa lo que escuches, no salgas. Asentí, pero en cuanto se marcharon, me acerqué a la ventana y vi sus siluetas perderse entre los nopales. La cueva quedaba al otro lado del cerro, donde los árboles se volvían más densos y el aire olía a tierra mojada y podredumbre. Caín estaba allí, como Karin había dicho. Lo encontraron agachado sobre algo que al principio no pude distinguir. Mira qué tenemos aquí, gruñó Karin, pisando una rama seca que crujió como un hueso roto. Caín alzó la cabeza. Su boca estaba manchada de rojo y entre sus manos sostenía los restos de una chica. Llevaba puesto un uniforme escolar, ahora desgarrado y sucio. ¿Vinieron a jugar? Caín soltó una risa que sonó más a tos de perro enfermo. Gorka ya no los protege. Igor no perdió tiempo.
Saltó hacia adelante con la cadena de plata reluciente bajo la luz de la luna. Caín intentó esquivarla, pero estaba lento, herido. No se había recuperado del enfrentamiento pasado. La cadena se cerró en su cuello como un lazo, y al contacto con su piel, comenzó a humear. «Ahora», dijo Caín. Igor hundió su cuchillo en la garganta de Caín, abriendo un surco profundo del que brotó sangre espesa y oscura. Con un frasco en la otra mano, recogió lo que pudo, mientras Caín se retorcía. Pero Caín no era cualquier vampiro. Aún con la garganta abierta, forcejeó con una fuerza inhumana. Su mano, llena de garras largas y sucias, se abalanzó hacia Igor. El sonido del hueso rompiéndose fue seco. Caín había sacado un cuchillo entre sus ropas y había atacado sin contemplaciones. El brazo de Igor cayó al suelo, separado del cuerpo de un solo tajo. Igor ni siquiera gritó, solo retrocedió, mirando con asombro cómo sangraba sin cesar. «El cuchillo», murmuró Karim, observando el arma que Caín todavía sostenía. «Está maldito». Caín se rió, aunque la sangre ahora le brotaba también por la nariz. «Nada de lo que toque vuelva a crecer», dijo entre risas antes de desplomarse. Karim no lo pensó dos veces. Con un movimiento rápido, hundió su mano en el pecho de Caín y le arrancó el corazón, que aún latía débilmente, y lo guardó en el mismo frasco que contenía su sangre. «Vamos», dijo, ayudando a Igor a levantarse. «Tenemos lo que vinimos a buscar». De vuelta a la casa, doña Hermida tomó el frasco con manos temblorosas, aunque con lágrimas de tristeza al ver el estado de Igor. «Esto servirá», murmuró, mezclando la sangre y el trozo de corazón con tierra del cementerio que había traído en un pañuelo. «Pero el precio ya se está cobrando». Señaló el brazo de Igor, que no mostraba señales de regeneración. La piel alrededor de la herida empezaba a ennegrecerse, como si la maldición se extendiera. «No importa», gruñó Igor, aunque el dolor le nublaba la vista. «Gorka está vengado». Doña Hermida asintió, pero sus ojos decían lo que no se atrevía a pronunciar. Esto solo era el principio. Mientras observaba la mezcla burbujear en el frasco, supe que la próxima vez que los Marshall vinieran, no habría lugar para errores, y que Igor jamás recuperaría su brazo. Y saben, la noticia de la muerte de Caín llegó como una estaca al corazón del gordo Marshall y sus hijos. El hombre cruel aplastó el cráneo del mensajero entre sus manos gruesas, un vampiro recién convertido que lo observó todo desde la penumbra. «Padre, estamos perdidos», dijo Lothar, mientras escupió un trozo de carne humana que se le había quedado entre los colmillos. «Sin Caín, sin los otros, los del monte nos van a despedazar». A su lado, Ezra retorcía el ala de su sombrero de paja con los ojos inyectados de sangre. «Mataron a Caín, pero perdieron un brazo», musitó. El gordo los cayó con un rugido que hizo temblar la tierra bajo sus pies. Agarró 2 cadáveres frescos por los tobillos y los arrastró hasta el centro del claro. Con un chasquido de sus dedos, las llamas brotaron de la nada, envolviendo los cuerpos en un abrazo ardiente. «Isabela, mi vieja amiga», susurró mientras la grasa humana regeneraba un fuego negruzco. «Te traigo carne fresca
y dolor ajeno. El humo se espesó, tomando forma de manos retorcidas que se aferraban al aire. De entre las llamas emergió una figura femenina, su vestido negro chamuscado ondeando, dejando ver partes de su piel despellejada. Cuando al fin logró completar su forma física, escupió un trozo de su propia lengua al suelo, que se retorció como una serpiente mutilada antes de quedar inmóvil. La mujer se trataba de Isabela Cortés, una hacendada española del siglo XIX, que pactó con una entidad subterránea cuando los revolucionarios incendiaron su hacienda. Mientras sus peones ardían vivos, ella emergió de las llamas, convertida en algo distinto. Ahora solo aparecían pueblos donde hay incendios o motines, o cuando algún ser despiadado como Ethan Marshall le ofrecía calcinar varios cuerpos para ella. Ethan Marshall. Su voz sonó gutural. Hace 10.000 lunas que no me ofrecías un festín como este. Y es que el gordo señaló hacia donde quedaba el rancho de los del monte con un dedo manchado de sangre. Hay más que un festín, todo un pueblo para quemar. Pero primero, necesitamos de otro aliado para asegurar la victoria. Acto seguido pidió que lo siguieran y dieran grandes saltos entre los árboles, dejando marcas de garras en la corteza de los pinos. Y no detuvieron su andar hasta varios kilómetros después, justo frente a las puertas de una iglesia abandonada en medio de la nada, con su cruz torcida brillando bajo la luz de la luna. El gordo inhaló profundamente y lanzó un aullido que hizo estallar los vitrales rotos de las ventanas. «Vittorio, sal a jugar, maldito cura». Nada, solo el silbido del viento entre las tablas podridas. Loder resopló, impaciente. Esto es una pinche pérdida de... El joven vampiro no terminó la frase cuando los portones de la iglesia estallaron hacia afuera, impactando contra el gordo con fuerza suficiente para partirle el cráneo. Pedazos de cerebro y fragmentos de hueso salpicaron el suelo fangoso, pero antes de que los hijos pudieran reaccionar, la carne comenzó a moverse, los huesos a recomponerse con un ruido húmedo y repugnante. Y entonces la risa del gordo resonó mientras su cabeza se regeneraba. De las sombras de la iglesia emergió una silueta alta y demacrada. El padre Vittorio arrastraba los pies sobre la tierra sagrada como si fuera lodo común, su collar de madera palpitando sobre su pecho como un corazón enfermo. «¿Quién diablos es?», dijo Ezra mientras retrocedía temeroso, con los colmillos al descubierto. El sacerdote vampiro extendió unas manos pálidas, donde aún se veían las marcas de los estigmas. «In nomine Patris», murmuró, antes de reír con la boca llena de colmillos. «¿No reconoces a tu propio Dios, pequeño pecador?» «Les presento al padre Vittorio», dijo el gordo Marshall de forma triunfal. Aquel ser infernal se trataba de un ex sacerdote italiano del siglo XVIII que descubrió un antiguo talismán etrusco enterrado bajo su iglesia. El artefacto lo corrompió, permitiéndole beber sangre de feligreses durante la misa sin que las cruces ni el agua bendita le afectaran. Huyó a América tras quemar su propia parroquia con la congregación dentro. Y ahora, con su alianza completa, el plan de Ethan Marshall era simple y despiadado. El jefe de los vampiros, Isabela y Vittorio, atacarían directamente la Casa del Monte. Mientras tanto, Loder y Ezra se dirigirían al pueblo, convirtiendo a todos sin excepción a nocturnos, hasta tener un ejército de vampiros listos para atacar a los del monte. «No los maten», gruñó el gordo mientras afilaba sus garras en una lápida cercana.
Muerdan, infecten y suelten. Quiero que los del monte vean cómo se pudren sus amados humanos. Isabela escupió más brasas, moldeando un cuchillo de fuego con sus manos quemadas. Yo me quedo con la vieja Armida. Su rosario me dejó esta marca la última vez. Vittorio acariciaba su collar mientras miraba hacia el rancho. El que lleva el machete huele a pecado mortal, perfecto para una confesión. Mientras el trío de monstruos se preparaba para la batalla, Luder y Ezra corrían hacia el pueblo, sus mentes ya saboreando el caos que sembrarían. El aire olía a muerte cuando el gordo Marshall cruzó la propiedad, derribando el portón de hierro. A su izquierda, Isabela Cortés dejaba marcas de quemaduras en la tierra con cada paso, su vestido chamuscado ondeando como bandera de guerra. A la derecha, el padre Vittorio murmuraba oraciones invertidas que hacían sangrar los oídos de quienes la escuchaban. Ante los ojos atónitos de la familia, Amadeo salió desesperado al encuentro blandiendo su machete, la hoja brillando de forma siniestra. «Esta es tierra consagrada, malditos», gritó, mientras se lanzaba contra el trío de monstruos. El machete de Amadeo cortó el brazo izquierdo de Isabela, pero ella apenas gruñó, mientras el muñón comenzaba a regenerarse entre llamas. Fue entonces cuando vio a su esposa corriendo hacia él para llevarlo a la casa, pero a medio camino fue interceptada por el gordo Marshall. Con una corrida desesperada, Amadeo se interpuso entre ellos. El machete trazó un arco plateado en la oscuridad, pero el gordo era más rápido. Sus garras se clavaron en el cuello de Amadeo, desgarrándole la yugular con un sonido húmedo y repugnante. La sangre brotó a borbotones, empapando la camisa blanca que su esposa le había regalado. Karim vio a su hermano caer y algo se rompió dentro de él. Con un rugido que no parecía humano, se abalanzó sobre el moribundo. Lo tuvo entre sus brazos, mientras el llanto le brotaba en sus ojos. «Perdóname, hermano, por lo que voy a hacer», le susurró a un inconsciente Amadeo, y luego le hundió los colmillos en la herida. La transformación fue dolorosamente rápida. La piel de Amadeo palideció. Sus heridas comenzaron a cerrarse, pero cuando abrió los ojos, ya no había rastro del hombre que había sido. Solo quedaban dos pupilas rojas como brasas en un rostro ahora demacrado. El padre Vittorio aprovechó la distracción para atacar. Sacó de entre sus ropas una hostia negra que lanzó contra Igor. La oblea maldita satirió el pecho del vampiro como una araña venenosa, paralizándolo en el acto. «Confiesa tus pecados, hijo», susurró el sacerdote antes de clavar su crucifijo de hierro en el corazón de Igor. El cuerpo del vampiro estalló en un torrente de gusanos negros que Vittorio pisoteó con deleite. Uno más de los del monte había muerto. Justo cuando parecía que las cosas no podían parar, llegó el ejército. Luder y Ezra aparecieron seguidos de una horda de locales, convertidos ahora en nocturnos. Sus ojos vidriosos y bocas babeantes mostraban el hambre de recién transformados. «Maten a los intrusos», ordenó Luder, señalándolos del monte. La esposa de Amadeo vio con horror cómo sus antiguos vecinos avanzaban hacia ellos, moviéndose con esa torpeza característica de los vampiros recién nacidos. La familia se atrincheró dentro de la casa, dispuestos a vender cara a su muerte. Doña Armida sacó el frasco de sangre de demonio que guardaba entre sus ropas. Con un grito desgarrador que mezclaba dolor y rabia, lo lanzó para encima de la horda que se acercaba, al mismo tiempo que Karim le lanzó una piedra que hizo estallar el frasco. Y estalló como si se tratara de una bomba. El líquido contenido
se transformó en una niebla ácida que devoró a los vampiros más cercanos. Ezra tuvo la mala fortuna de estar en el centro. Su cuerpo se derritió como cera bajo el sol, dejando solo un charco negro y humeante. Uno más de los Marshall era asesinado. Al ver esto, el gordo Marshall explotó en furia. «¡Ataquen a esos malnacidos! ¡Quiero que los devoren vivos!», gritó con la furia inyectada en sus ojos. Los vampiros se lanzaron contra la casa, rompiendo ventanas y derribando paredes. Amadeo y Karim asesinaban nocturnos uno tras otro, pero eran demasiados. El fin parecía inevitable. Entonces resonó la campana. Un repique fantasmal que no venía de ninguna iglesia, porque todas estaban vacías. El sonido creció hasta volverse ensordecedor, y ante los ojos atónitos de todos, una enorme campana aterrizó como un proyectil divino, aplastando a Isabela contra un árbol centenario. Sus gritos se apagaron cuando el bronce sagrado la redujo a cenizas. Fue el fin de la mujer. El gordo Marshall rugió de rabia. «No se detengan, idiotas. Entren y mátenlos». Los nocturnos obedecieron, superando las últimas defensas. Pero, justo cuando cruzaban los umbrales, un maullido resonó desde la cocina. Al principio, fue apenas un sonido tenue, un pequeño gato que fue creciendo, transformándose poco a poco en algo más grande, hasta alcanzar forma de humano. Y entre la niebla nocturna que había logrado colarse dentro de la casa, emergió una figura alta y esbelta. Un elegante hombre de ojos azules como glaciares, con la piel blanca como la luna, y cabello tan largo y negro que reflejaban la luz. A pesar de la brutalidad del momento, comenzó a silbar y acompañó su silbido con suaves pasos de baile. Esto alteró a los nocturnos, quienes se olvidaron de sus presas y fueron a atacar al hombre. Pero los movimientos de este último eran un baile mortal. Cada giro, cada paso, equivalía a un golpe suave, pero quirúrgico, que separaba cabezas de cuerpos con elegancia aterradora. Loder vio su oportunidad cuando el extraño daba la espalda. Se lanzó con sus garras extendidas para asesinarlo a traición. Pero antes de que pudiera tocar tan siquiera un cabello, una mano cubierta por un guante oscuro lo atrapó por la garganta. Radamés apareció de la nada, sus ojos dorados brillando con ira antigua. El gordo Marshall retrocedió como si hubiera visto al mismo diablo cuando reconoció al vampiro ancestral. «Loder, mi niño», susurró Radamés con una sonrisa que mostraba demasiados dientes. Luego apretó su mano. La cabeza del vampiro estalló como un fruto maduro, reduciéndose a cenizas antes de tocar el suelo. Al morir el último hermano Marshall, todo su ejército de convertidos comenzó a arder espontáneamente, llenando el aire con el olor a carne chamuscada. Ezra y Loder, quienes eran sus creadores, habían muerto, y ahora arderían junto con ellos. Radamés se acercó al gordo Marshall mientras explicaba su tardanza. «Viajé al inframundo, Ethan. Hice un trato con Hades, tu alma y la de tus hijos, por la de mi amado Mefisto». Señaló al hombre de cabellera negra que seguía bailando entre las llamas. Ahora tiene forma humana, además de su naturaleza felina. Un regalo de nuestro Señor del inframundo. El gordo Marshall apenas tuvo tiempo de gritar antes de que Radamés y Mefisto cayeran sobre él como buitres. Fue una muerte lenta, metódica. Primero los dedos, luego las extremidades, después los órganos. Cuando terminaron,
Solo queda un esqueleto que se deshizo en cenizas ante el viento nocturno. De lo que hasta hace unos minutos era una horda imbatible de vampiros sedientos de muerte. Ahora solo quedaba el padre Vittorio, quien fue manateado con facilidad por Radamés y Mefisto cuando se decidían a darle muerte. Doña Hermida imploró a los vampiros que lo dejaran para ella, solicitud que fue concedida. Desde aquel momento y sin excepción, cada tarde, cuando el sol comenzaba a ocultarse, la señora lo sacaba crucificado en el patio. El vampiro gritaba mientras su carne se quemaba, pero ella siempre lo arrastraba de vuelta al sótano, justo antes de que muriera. Por Igor, susurraba mientras aplicaba ungüentos para acelerar su regeneración, preparándolo para otro día de tormento. La mujer estaba segura de lo que haría. Lo castigaría por la eternidad, de ser necesario. Después de esa noche, los del monte permanecieron en el pueblo abandonado, con la tristeza de haber perdido a Gorka y a Igor, pero con la felicidad de que un nuevo miembro llegaría a la familia. Radamés y Mefisto desaparecieron en el bosque, sin una palabra de despedida. Caminaron como buenos amigos. Radamés con pasos elegantes y Mefisto siguiéndolo a paso apurado en su pequeña y adorable forma felina.